cinética que tú has expuesto, sí me están oyendo, ¿no? No me, Sí, doctor. no me la pases. ¿Quién la pasó? En cuanto a la farmacocinética, tenemos dos cosas importantes que debemos grabar, preguntas de examen. La primera, que media hora antes de las comidas es el mejor momento para que ellas tengan una eficacia mayor. O sea, antes de comer, se la manda antes de comer. Esa es la primera cosa. Y la segunda consideración es que debido a que el metabolismo es en el hígado y la excreción por la orina, es decir, utiliza hígado y riñones, y está determinado que la eliminación renal es variada, y eso condiciona algo de, algo de que no sea predecible, muy predecible su acción hipoglicemiante. No es muy predecible, puede ser muy intensa en mayor o menor grado, por lo tanto, al ser poco predecible, hace que no sea un fármaco que podamos darlo con seguridad. Por lo tanto, se contraindica su utilización en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Por esto, por la farmacocinética. Ya. Entonces, y debido a que atraviesa la barrera placentaria, los efectos, sería la tercera consideración, no son fármacos de utilidad en los pacientes embarazadas por la teratogenicidad potencial que pudiesen tener, a diferencia del otro grupo de fármacos antidiabéticos, en el que se encuentra la metformina. Estas son las tres consideraciones que tenemos que tener muy presentes sobre este grupo de fármacos. El primero, el metabolismo y la excreción, ¿no? ¿Verdad? Y el segundo, lo variable que es su eliminación renal y por lo tanto su efecto hipoglicemiante. Y la tercera, por lo cual esto condiciona la contraindicación de su administración en pacientes con insuficiencia renal hepática. Y por último, la tercera consideración son preguntas de examen que al atravesar la barrera placentaria y pasar a la leche materna pudiesen tener efectos teratogénicos, por lo tanto no se indican en los pacientes embarazadas o en lactancia. Ok, podemos continuar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre su mecanismo de acción. Sí, puso la siguiente. A ver, yo sí la puse, está mecanismo de acción, pero no la ven. A ver, ahí estoy en farmacocinética y ahí vuelvo a cambiar, pero no se ve, dice, ¿no? Nada. Ya, entonces voy a volver Ahí salió, doctor. Ya, ahí salió, no te sale, te llega tarde. Y ahí voy a ponerlo en pantalla completa a ver si sale. Ya, a ver, ¿se ve o no se ve el mecanismo de acción? Sí,
Ya, ¿puedes continuar entonces? Ya, bueno, ahora hablando sobre su mecanismo de acción, estos fármacos antidiabéticos van a actuar liberando insulina endógena al unirse con el receptor específico de la sulfonilurea de la célula beta. Van a aumentar el número de receptores de insulina también en tejidos blancos y van a mejorar la utilización de la glucosa mediada por la insulina de una manera independiente. Ya, estos sulfonilureas van a estimular la liberación de la insulina por células beta del páncreas y van a aumentar la sensibilidad de los tejidos periféricos a esta hormona, siendo útiles en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Ya. Ya, el principal blanco de... Espérate, entonces, ¿estos fármacos están indicados en la diabetes mellitus tipo 1, sí o no? no están indicados en diabetes mellitus Ahora, tipo 2. por lo que acabaste de decir, ¿no, verdad? Sí. ¿Por qué? Repite entonces, ¿por qué? ¿Por qué no está indicado en la diabetes tipo 1 y sí en la 2? ¿Por qué? Ya, porque estos fármacos mejoran la utilización de la insulina de manera independiente. En cambio, en los diabetes mellitus tipo 1 son insulinos dependientes. No. O sea, aquí está el por qué. Potencia la acción de la insulina y actúa sobre las células beta estimulando la secreción. Pero dime tú, ¿qué estímulo puede funcionar en un páncreas agotado? Páncreas que no tiene células beta funcionales. Dime si es posible que haya algún efecto de estimulación. No hay ninguno. No, No puedes estimular la secreción si no hay. No puedes sacar dinero del bolsillo si tu bolsillo está vacío. Por lo tanto, es la razón por la que no son efectivos en la diabetes mellitus tipo 1, que se trata exclusivamente con insulinoterapia. Bueno, continúa. bueno, otro de los mecanismos de acción es que estos fármacos van a disminuir las concentraciones séricas del glucagón. A ver, mi micrófono, perdón, mi micrófono ha estado apagado. ¿Sí me escucharon lo que hablé? Ah, ya recién lo apagué entonces. Ya, listo. Puedes continuar, continuando. Ya, como decía, uno de los mecanismos de acción es que esto va a disminuir las concentraciones séricas de glucagón cuando esto se administra a largo plazo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esto puede contribuir a que se forme un efecto hipoglucemiante de estos fármacos. Otro es que disminuyen el aclaramiento hepático. También en el caso de las glicasidas tiene un efecto antiagregante. En el caso de la gilburide, aumenta la excreción de agua libre y la clorpropamida aumenta la hormona ADH o vasopresina. ¿No tienes imágenes de lo que estás hablando? No, o sea, solamente me estaba guiando con esta imagen que coloqué aquí en la diapositiva. Continúa. Ya, en la siguiente hay otra parte también de mecanismo de acción. Aquí. Uh-huh.
Ya te la pongo. Sí. Ya, pues, pero dime. Ya siguiente, doctor, por favor. Esa es. Si no la ven, no la ven. Ahí. No, se pasó una. Esa, ya. Bueno, tenemos dos tipos de efectos hipoglucemiantes. Tenemos el efecto hipoglucemiante agudo, que aquí los fármacos van a actuar sobre las células beta del páncreas en un estímulo de la secreción de la insulina. Y en el efecto hipoglucemiante crónico, esto se va a deber a la potenciación de la acción de la insulina. Que va a ser debido por un aumento del número de receptores para la insulina. Siguiente, por favor. Espera. Ahí ven. Sí, doctor. Ya. En cuanto a su eficacia, eso va a reducir la glicemia basal de un 50 a 60 miligramos por decilitro. También hay algunos factores que pueden predecir las respuestas de las sulfonilureas, como son la edad, el peso, también está la duración del que ha tenido la enfermedad, la evolución, un tratamiento previo que haya tenido con insulina y dependiendo también de la insulina, de la glicemia basal. Ya. En los pacientes que van a tener una mejor respuesta a estos fármacos van a ser pacientes que han sido diagnosticados recientemente con diabetes mellitus tipo 2, no más allá de 5 años, pacientes con una edad que son mayores de 40 años, que tienen un peso de 110 a 160% del peso ideal, también con una glicemia basal menor a 200 miligramos por decilitro y en pacientes que nunca han requerido insulina. Ya, en el caso de, en diabetes mellitus tipo 2, en pacientes con normopeso, lo que deben hacer es realizarse el control de esta patología solamente con dieta y con ejercicio. Y en casos de diabetes mellitus tipo 2 con obesidad, que no se controlan con dieta y metformina o presentan contraindicaciones para el uso de la metformina, como en el caso de que mencionó el doctor la clase pasada, de que había que tener en cuenta la tasa de filtrado glomerular del paciente, que si era menor a 30, entonces se debía suspender la metformina en estos pacientes. Pero tampoco se puede usar la sulfonilurea. La sulfonilurea en esos casos tampoco se puede usar. Sí. Jessica eres, ¿no? Sí, doctor. No se puede usar ahí sulfonilurea. Cada vez, y eso tienen que tenerlo muy presentes. Pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, los antidiabéticos orales no encajan, no pueden iniciar tratamiento y peor incrementar dosis o mantener el tratamiento, dado que el efecto hipoglicemiante es impredecible, siendo este tan intenso que puede generar una complicación de hipoglicemia mortal. Así que no debe usarse en insuficiencia hepática y renal. Y en toda situación en que haya un estrés metabólico
o un estado de descompensación agudo. No debe ser utilizado. ¿Qué es lo que debemos usar en casos de que haya insuficiencia renal, insuficiencia hepática, estrés agudo o o un estado de diabetes descompensada en forma aguda, es decir, con estado cetoacidótico o hiperosmolar? En esos casos tenemos que usar exclusivamente insulinoterapia, descompensación aguda, estrés metabólico, como por ejemplo un acto quirúrgico, una neumonía, un estado de COVID, por ejemplo. Eso es un estado de estrés agudo, una insuficiencia urinaria, perdón, una infección urinaria, una pielonefritis, para poner ejemplos. Todos esos casos, el paciente es diabético, no debemos mantener terapia oral. Si está con terapia oral, hay que hacer el switch durante el tiempo que se mantenga el episodio agudo de descompensación. Está claro. Y en pacientes con insuficiencia renal y hepática está contraindicado. No sulfonilureas, no metformina. Puedes continuar. Ya. Siguiente. Ya. En cuanto a sus efectos secundarios, el principal efecto secundario que puede presentarse en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es la hipoglucemia. También las alteraciones hematológicas pueden ser una aplasia medular, granulocitosis, una anemia hemolítica y trombocitopenia. También en cuanto a las alteraciones cutáneas, el paciente puede presentar un rash, puede presentar púrpura o prurito. En cuanto a las alteraciones gastrointestinales, puede presentar náuseas, vómitos y colestasis. También puede presentar alteraciones tiroideas, puede presentar hiponatremia, en estos casos pues más por la clorpropamida. También se pueden presentar reacciones pulmonares difusas y bueno, ya eso ya les mencioné que el principal efecto secundario era la hipoglucemia. Ya. Ahora, en cuanto a su clasificación, tenemos las sulfonilureas de primera generación y segunda generación. Ya, en cuanto a las de primera generación, como la clorpropamida, la tolasemida y la tolbutamida, estos tienen una semivida más prolongada, los cuales pueden llevar a una mayor incidencia de hipoglucemia e interacciones no, van a tener una mayor incidencia de hipoglucemia, estos pacientes que utilizan, perdón un momento. Ya, en cuanto a las sulfonilureas de segunda generación, estas van a tener un inicio de acción más rápido, pero y una mejor cobertura del ascenso postprandial de la glucosa. Pero en cambio, la semivida va a ser más corta y como ya tiene una semivida más corta, va a necesitar más de una dosis diaria. Ya. En cuanto a las de primera generación, ya les mencioné, tenemos la tolbutamida, clorpropamida, tolasemida y la acetohexamida. En las de segunda generación, la glibenclamida, la glimepirida, la glipizida, glicilacida, la gliquidona y la glicentida. Siguiente, por favor.
No puedes ver la otra slide. Sí, doctor, lo que pasa es que están haciendo bulla, por eso apagué el micrófono. Pero Ya. no vamos a ver las de primera generación porque ya están en desuso. Vamos Ya, a las de ir segunda. directamente a las de segunda generación. Ya, listo. Bueno, estas, las de segunda generación, tenemos primero la glibenclamida, que esta va a ser metabolizada en el hígado hasta que se forman productos con pequeñísima actividad hipoglucemiante. La dosis inicial usual es de 2.5 miligramos por día o menos, y la dosis de mantenimiento va a ser de 5 a 10 miligramos al día en las mañanas. No se van a recomendar dosis mayores de 20 miligramos por día. Ya, este fármaco, la glibenclamida, genera pocos efectos adversos. En ciertos casos se han señalado la hiperemia cutánea con la ingestión de etanol, y aquí el fármaco va a incrementar levemente la eliminación de agua libre. Ya, esta, como ya había mencionado el doctor, van a estar contraindicadas en pacientes con una disfunción hepática y con insuficiencia renal. A ver, aquí lo relevante de este slide es la dosis de la glibenclamida, que la glibenclamida viene de una presentación comercial de comprimidos de 5 miligramos. Entonces se puede comenzar con medio comprimido al día de 2.5 miligramos. Es lo más recomendable, tratar de comenzar con lo menos y ascender a 5 o a 10 miligramos. La glibenclamida, la frecuencia de administración de la glibenclamida, como es de acción la glibenclamida, el otro Tiene nombre, una vida media de 2 a 4 horas. la glibenclamida, el otro nombre de la glibenclamida, como el otro nombre de la glibenclamida expositora. Es la gliburida, ¿o no? ¿Sí me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. La gliburida. Déjame ver si ahorita te estoy preguntando. Porque esta se da 2 veces al día. Puedes dar una vez al día, haciendo prueba y error. Ya, pero usualmente esta pastilla se la maneja en dos dosis. A 2.5 hasta, puedes llegar hasta 15 miligramos al día. No aconsejo yo llegar a más, porque hay algunos escritos que te hablan hasta de 20 miligramos al día. Pero de forma clásica, la dosis tope de todos estos antidiabéticos orales es hasta 3 veces el valor inicial, que en este caso la gliburida es de 5 miligramos, la pastilla, hasta 3 veces esa dosis. Es como en medida mnemotécnica.
¿no? Pero en este caso específico de la glibenclamida hay que repartir el efecto cada 12 horas, es como más frecuentemente se lo utiliza. Ya continúa. Entonces, espérate un momentito, déjame ver la presentación. Acá está. Ya. Bueno, ya lo demás ya se dijo. Puedes continuar. Ya, sigue. Sí, lo que yo había leído es de que, o sea, era más recomendable tomarlo antes del desayuno, la mitad de un comprimido que son 5 miligramos, se lo partía en la mitad y se tomaba al paciente 2.5 antes del desayuno para que el fármaco tenga una mejor absorción. Ya, pero ya te estoy diciendo, es verdad que lo puedes dar una dosis diaria, pero ya en la práctica vas a darte cuenta que no son pocos los pacientes. Yo diría que la mayoría requieren 2 dosis diarias para potencializar el efecto de la metformina. Sí, eso también leí, que a veces suben la dosis, o sea, son 2 tomas que se hacen 10 miligramos por día. Sí. 5 antes del desayuno y 5 después, antes de las, creo que es merienda, porque era el almuerzo. Ok, puedes continuar. Ya. Bueno, otro de los fármacos es la glipizida. Bueno, Ya. todo esto ya lo dijiste al comienzo, que debe dárselo antes de comer. Basta con que al mencionar el fármaco menciones la dosis y la contraindicación para avanzar. Claro, ya estos tienen una vida media de 2 a 4 horas y esto también está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Ya todos los sulfonilureas tienen esa indicación, así que no lo vuelvas a repetir, por eso ya lo sabemos. Continúa. Ya, listo. Ya, la glimepirida, esta es, su dosis es 1 por día como fármaco único o también puede utilizarse en combinación con la insulina. Esto tiene un efecto hipoglucemiante con la dosis más pequeña. La dosis diaria puede ser de 1 miligramo o también, porque también viene en presentaciones de 2 miligramos. Y la dosis máxima diaria recomendada es hasta de 8 miligramos. Tiene una duración larga y su vida media es de 5 horas. Esta va a ser metabolizada totalmente en el hígado. Ya. Siguiente. Ya. Bueno. Eso terminé con las sulfonilureas. Ahora vamos a hablar sobre la metformina. La metformina es un fármaco de las biguanidas que es muy eficaz en el control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, cuando el control de la dieta del paciente no tiene un apego o falla. Ya. En su mecanismo de acción, esta va a disminuir la producción hepática de glucosa, ya que va a inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Ya. También va a elevar la sensibilidad a la insulina en el músculo, mejorando la captación de glucosa periférica y su utilización. Y también va a retrasar la absorción intestinal de la glucosa. Ya. Bueno, esto de que la metformina cumple con los principios de selección de los antidiabéticos, eso ya lo saben, es uno de los fármacos más eficaces para el control metabólico del diabético. Ya. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a su mecanismo de acción, esta va a disminuir la producción hepática de la glucosa. Bueno, esto ya se lo mencioné. Y repítelo nomás. Ya, eso va a disminuir la producción hepática de la glucosa, ya que va a inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis.
También va a elevar la sensibilidad va a haber una elevación de la sensibilidad a la insulina en el músculo, mejorando así la captación de glucosa periférica y su utilización. Y por último, va a retrasar la absorción intestinal de la glucosa. Ya, estos 3 efectos hay que tenerlos bien presentes. Pregunta de examen. Acuérdense que cuando estudiamos la fisiopatología de la diabetes, veíamos que la hiperglicemia se genera por mayor producción de glucosa por parte del hígado. Y aquí la metformina, en su mecanismo de acción, justamente es útil porque disminuye la producción hepática de glucosa. Ya. 1. También decíamos que en la fisiopatología de la diabetes, la resistencia periférica era uno de los factores que llevaban a la hiperglicemia, la resistencia periférica. Y aquí vemos que la metformina tiene una acción también a ese nivel, elevando la sensibilidad a la insulina, mejorando la captación de la glucosa periférica y su utilización. Entonces tenemos que actúa en 2 de los factores que son responsables de la hiperglicemia. Por eso es tan buena la metformina. Y por último, retrasa la absorción intestinal de la glucosa. Existe otro grupo de fármacos como la carbosa, que también actúan retrasando la absorción intestinal de la glucosa, ¿no? Bueno, entonces, además la metformina, pregunta de examen, los 3 mecanismos de acción de la metformina. Disminuye la producción hepática de glucosa, actúa a nivel de la resistencia periférica y retarda la absorción intestinal de la glucosa. Pregunta de examen, anoten, esta es fija. Vamos con otro. Continúa la farmacocinética. Ya, bueno, en cuanto a la farmacocinética, su absorción se va a dar en el tracto gastrointestinal. Su distribución, en su distribución no se va a unir a las proteínas plasmáticas, va a tener una biotransformación. En cuanto a su excreción, esta va a ser renal en forma inalterable y su vida media es de 1 hora y media a 3 horas. Siguiente. Ya. También me olvidé de decir que el empleo simultáneo de la metformina con el alcohol pueden producir una reacción semejante a la del disulfiram, que es un fármaco que se utiliza en alcohólicos crónicos, en el alcoholismo crónico. Entonces va a tener como que un mismo efecto. ¿Cuáles son esos síntomas? Rubor. Esa era náuseas, cefalea, también creo que iba a provocar dolor precordial y visión borrosa. No recuerdo otro. Si todo eso genera rubor, cefalea, vómitos, dolor torácico, debilidad, sudoración excesiva, confusión, sensación de disnea, con dificultad para respirar y mucha ansiedad. La muerte blanca le dicen algunos. Y dura a veces hasta más de 1 hora. Bueno, de lo que yo había leído es que duraba alrededor de 10-15 minutos. Y puede durar 10 minutos
pero puede retardarse su efecto hasta más de 1 hora. Ok. Continúa. A ver, Siguiente. estamos en acá. Bueno, y en cuanto a sus indicaciones, la metformina se la puede utilizar en pacientes que tienen una prediabetes, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no insulino dependiente, cuando el tratamiento no farmacológico, en este caso la dieta, falla. También los pacientes obesos pueden experimentar una pérdida de peso debido a su efecto anorexígeno, y esto en ocasiones es el motivo para la asociación de la insulina a largo plazo cuando las cifras de la glucemia no son deseadas. En cuanto a sus contraindicaciones, bueno, esto es en pacientes que tienen una hipersensibilidad a las biguanidas, no se debe administrar metformina. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente. En complicaciones agudas como sepsis graves, traumas severos, edad avanzada, alcoholismo, insuficiencia hepática. También en pacientes con tendencia a hipoxemia, con insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también pacientes que tienen una creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro, en pacientes de insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, y en cualquier situación que predisponga a una acidosis láctica. Siguiente, por favor. Esto se debe tener precaución en el embarazo y la lactancia también. Y puede tener efectos también secundarios que iban a ser alteraciones gastrointestinales, que estas iban a ser las más frecuentes. Pero estas pueden presentarse leves y transitorias. También otro de los efectos que se podía presentar era también que los pacientes iban a presentar un sabor metálico en la boca. En ocasiones también iban a tener una pérdida de peso, y en algunos casos la alteración de la absorción de la vitamina B12, en ciertos casos. Ya. En cuanto a su presentación, tenemos que hay tabletas de 500 miligramos y de 850 miligramos. Ya se sabe que su administración es vía oral, y la dosificación tenemos como la dosis inicial de 500 miligramos en las comidas, y la dosis máxima de este fármaco es de 2.550 miligramos. Ya, este fármaco, la metformina, se debe suspender transitoriamente en caso de cirugía o en una enfermedad aguda intercurrente, y en uso de agentes de contraste radiológico. También ahí se la debe suspender. Ahí les pongo un paper de un hospital español a propósito de tu comentario cuando hablas. Pon el slide anterior. A ver, aquí está. Contraindicaciones, dice. Bueno, hablabas de que su uso en el embarazo, algo dijiste. Sí, lo que dije es que me olvidé de escribirlo ahí, pero que había que tener precauciones durante el embarazo y la lactancia. Ya, te mandé un link para que leas el título de ese y luego leas las conclusiones del artículo que te acabo de enviar al WhatsApp. Ya. Todos pueden leerlo porque lo puse en el WhatsApp.
sí está... Sí está disponible con el link, sí se les abre, ¿verdad? Sí, doctor, estoy Ya, justo entonces leyendo la la conclusión. escritora lee los antecedentes y el resultado y las conclusiones. Antecedentes. Ya. Bueno, se estima que la prevalencia mundial de diabetes mellitus gestacional es del 14%. Cada vez se observa en personas más jóvenes y el manejo con insulina, que es el medicamento de elección, se relaciona con mayores complicaciones y costos. La metformina es el principal hipoglucemiante usado en pacientes con diabetes mellitus y es un medicamento clasificado como categoría B para su uso en el embarazo por la FDA. Resultados. Ya, en los resultados se encontró que el uso de la metformina es aceptado en el 76.6% de las pacientes y que fue eficaz en un 53.7% de los casos. Cuando se agregó insulina, fueron menos los requerimientos y complicaciones que cuando se utilizó únicamente insulina. La prevalencia de complicaciones o efectos secundarios fue baja, por lo que su uso en el embarazo es seguro. Ya, tengo que acotar algo. Uh-huh. En las pacientes embarazadas, la insulinoterapia es el tratamiento de elección. Tratamiento de elección. Toda mujer embarazada, el tratamiento de la diabetes mellitus en el embarazo requiere insulinoterapia. Con esa premisa debemos entender el contexto de este artículo, o como lo dicen algunos, de este paper. Ya, entonces, aquí lo que se hizo es demostrar que el uso de la metformina cuando se lo agrega a la insulina, a la insulinoterapia. Y lee las conclusiones. Ya. En conclusión, la metformina es un medicamento seguro con tasa elevada de efectividad que puede ser considerado como primera opción en el manejo médico de la diabetes mellitus gestacional. Ya, bueno, en función de este artículo y de muchos otros más, cuando yo estuve trabajando en el Hospital Mariana de Jesús, que es en esa época, año 1900, 2000, 2010, 2011, 2012, a partir del 2007 estuve trabajando allí hasta el 2017. 10 años estuve trabajando allí. 2007 al 2017. Yo hacía las evaluaciones desde el punto de vista de medicina interna en todas las pacientes diabéticas que llegaban a este hospital. Y entonces yo me di cuenta, basado en lo que está escrito, ¿no?, sobre la seguridad del uso de la metformina, y había pacientes con un incremento discreto de la glicemia que no mejoraban exclusivamente con dieta. Entonces yo, en vez de usar insulina, comencé a usar metformina. Obviamente, cuando los niveles de glucosa no cedían con dieta ni con insulina, con dieta, la primera elección era la metformina. Sobre todo, la primera elección era la insulinoterapia, cuando los niveles de glicemia pasaban los 200 miligramos por decilitro. Entonces la primera opción era insulinoterapia. Pero cuando había esas embarazos gestacionales y esa diabetes muy ligera, muy leve, muy light, con glicemias de
26 a 100 y menos de 100 y menos de 200. Yo usé metformina muchísimo con excelentes resultados. Doctor, una cosita, lo que pasa es que en lo que yo leí, que decía que hay que tener precaución en embarazo y lactancia, era porque habían casos de mujeres que habían tomado metformina con diabetes gestacional y que habían casos de que sus hijos habían estado sufriendo obesidad, el niño tendría como que más posibilidades de que pueda sufrir obesidad infantil. Bueno, te digo que no te estoy diciendo lo contrario. Todo lo que has leído está bien y eso está comprobado. Pero yo te puedo decir y corroborar con lo que, y no te lo digo yo, ahí está escrito, mira, en España, en este paper, sobre el uso de la metformina de una manera segura, concomitantemente con la insulina, y en pacientes que no bastan con dieta, y que a pesar de la dieta todavía te resta algo de hiperglicemia. Esa es mi experiencia y es lo que hice, basado en estos escritos sobre la seguridad del uso de la metformina en la diabética, donde hay muchos escritos que te hablan de no solo de obesidad, sino de cómo es de malformaciones congénitas, teratogenicidad. Todo eso hace que te dé miedo o te dé temor o del uso de la metformina, pero por otro lado también hay estos escritos como el que te estoy mostrando, que no es uno solo, sino muchísimos. Basado en eso, comencé a utilizar metformina en ese tipo de diabetes. Es mi experiencia y yo solo lo que hago es transmitírsela. Ustedes verán cómo lo toman. Lo que hice fue utilizar en estas pacientes que, a pesar de que, porque con dieta nomás, solo con dieta puedes controlar a la diabetes gestacional. Ese es el inicio de la terapéutica. Si no se ve con dieta, bueno, tienes que usar insulina. Ya, pero en ocasiones la dieta hacía y el control del peso hacía que estas diabéticas lleguen casi a lo normal, sin estar en lo normal, es decir, andaban por 130, 132, 120, 116. O sea, todavía estaban en una situación de hiperglicemia gestacional. Entonces, utilizar insulina en este tipo de pacientes que en ocasiones hasta se negaban rotundamente a ponérsela. Aunque la diabética que está gestando, o sea, la embarazada es más susceptible a que tú le convenzas de usar insulina por el bebé, pero hay mujeres que realmente no lo aceptan. Entonces, en este tipo de casos yo comencé a usar metformina y no tuve ningún problema. Se pudo controlar la glicemia durante el gestacional, lograr reducirla por debajo de 100, ¿no? Y porque es 93 es el valor de la glicemia en la embarazada. Este tipo de mujeres que no querían, rechazaban el uso de la insulina, uno. Segundo, que tenían hiperglicemias muy leves, que iban desde 94 hasta, perdón, de 93 hasta 130. En ese usé metformina y le pude normalizar sin usar insulinoterapia. Ya, esa fue mi experiencia y se las transmito. Pero todo lo que está escrito relacionado con la metformina hay que
hay que tenerlo en consideración. Yo lo que puedo hacer es transmitirle mi experiencia de casi 10 años, donde no tuve ningún problema, pero con diabéticas gestacionales light, muy leve, porque definitivamente cuando la diabetes se presenta sostenida, entonces tienes que usar insulinoterapia, siempre. Ese es el tratamiento que está avalado en todo el mundo. Diabetes y gestación, insulinoterapia. Doctor, tengo una pregunta. En caso de mujeres gestantes que también padecen de síndrome de ovario poliquístico, durante la gestación también, ¿cuál es la dosis recomendada que usted le daría de metformina? Yo creo que ahí no deberías preocuparte de los ovarios poliquísticos, sino hasta después de que te culmine el embarazo. Porque estoy hablando de metformina exclusivamente en una patología tan severa como es la hiperglicemia, una diabética, la diabetes gestacional, en la que ocurre mucha muerte fetal. La paciente llega con el niño que está con ruidos, con tonos cardíacos audibles, entra y después de un momento o al día siguiente, a lo que se dan cuenta, el niño ya está muerto. Entonces, así es de importante el control de la diabetes en la gestacional, porque una de las complicaciones más temidas es la muerte del bebé. Ya, in útero, aparte de todo lo demás que puedes haber leído, la macrosomía y todo lo demás que está escrito, ¿no? Entonces, en ese contexto es lo que yo te estoy hablando, ¿no? No te estoy hablando que para ovario poliquístico, ni para ninguna otra situación. Okay. Sí, lo que pasa es que en caso de que una mujer que con síndrome de ovario poliquístico esté en embarazo, no corre el riesgo de desarrollar una diabetes gestacional. Bueno, en caso de que esté con diabetes, ya ahí sí, pues, pero usas la metformina, ahí usas insulinoterapia, es lo que está indicado. Insulinoterapia. Ya. Si quieres, para optimizar los valores de glicemia o para utilizar menos dosis de insulina, entonces puedes ayudarte con metformina. Y eso a su vez va también a, como tiene varios poliquísticos, no le va mal. Pero no es que tú debas tratar los ovarios poliquísticos durante la gestación, a menos que te esté generando diabético. En este caso ya sería un síndrome metabólico el que estarías tratando. Ya, ok. Podemos continuar, por favor. Ya, ya terminé de hablar sobre la metformina. Ya, listo. Sí, entonces, gracias. Entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos para hasta eso cambian la presentación y continuamos en unos 5 minutos con la clase de neumonía.